lo que es el versículo número 20 en esta noche, y dice la Biblia lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio que quitaba la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo entró corriendo más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. La palabra de nuestro buen Dios en esta noche, entonces, compartida para poder estar allí también hablando un poquitito con respecto a tantas cosas que involucraron o involucran lo que fue el nacimiento, la vida ministerial de Jesús, su muerte y también su resurrección. Implica muchas cosas. Entonces quiero compartir algo con usted para luego estar orando y de esa manera también poder declarar una palabra de oración por la vida de cada uno de ustedes. Jesucristo no tan solo vino para poder predicar el Evangelio y anunciar la buena nueva de salvación, sino que Él vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Era un propósito que había, tenía un propósito la llegada de Jesús al mundo. Ya esa promesa nosotros la vemos reflejada en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 15, donde hay una promesa mesiánica y donde el Señor, nuestro amado Dios, promete la venida de nuestro Salvador. Entonces, hay un mensaje que fue quedando en toda la historia de la vida de Jesús. Hay un mensaje que nosotros podemos ver en todo momento. Jesucristo dejó un mensaje establecido para la humanidad. En su nacimiento, en su caminar diario, vemos nosotros una vida de obediencia, de sujeción a sus padres. Y allí cuando Jesucristo estaba con los 12 años de edad en el templo, la palabra del Señor nos revela de que Jesucristo estaba hablando con los sacerdotes del templo quedaron maravillados por las palabras de Jesús. Entonces nosotros vemos que también Jesucristo dice el libro del Evangelio de Lucas, que Cristo crecía en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. Ahora vemos nosotros que fue un mensaje establecido por Dios a través de la vida de Jesús para nosotros. También nosotros nos encontramos con algo muy importante, que en todo el caminar de Jesús, Jesucristo nos dejó una enseñanza. La palabra del Señor nos revela a nosotros de que la comida de Jesús era obedecer al Padre, era predicar el Evangelio, establecer el reino de Dios entre los hombres, presentar a Dios, a los hombres una vez más para reconciliación del hombre con Dios. Y vemos nosotros que esa reconciliación se hace, digamos, real, ¿no es cierto?, a través de lo que es la crucifixión de Jesús, y también vemos un mensaje glorioso en el sepulcro. Ahora, la palabra del Señor nos revela muchas cosas. Primeramente, nosotros también podríamos decir que Jesucristo vino a hacer ese cordero que se inmoló en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras vidas. Lo próximo que podemos decir, que no habiendo una ofrenda que pueda ser presentada a Dios por el pecado de la humanidad, Él fue la ofrenda que se presentó a sí mismo a Dios por la salvación de nuestra vida. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, una palabra muy conocida: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, fue la ofrenda perfecta por la expiación de los pecados de toda la humanidad del ser humano. La muerte de Jesús en la cruz fue tuvo una representación, fue representativa, tuvo un mensaje. Los 4 puntos de la cruz, ¿sí?, habla también de los 4 puntos cardinales que
que sobre la faz de la tierra, pero también habla sobre los 4 puntos del altar del holocausto. El 4 también habla sobre lo que es la tierra y los 4 puntos cardinales, es decir, que su muerte no era tan solamente para un pueblo o para una nación, sino que era para toda la humanidad, porque si hablamos de que es representativo los 4 lados de la cruz, que habla sobre los 4 puntos cardinales, nos está dando un mensaje universal, que su muerte no fue para una sola nación, para un solo pueblo, sino que fue universal para todos los hombres del mundo. También los 4 cuernos del altar, también sobre habla, ¿cierto? El tabernáculo teníamos nosotros un altar que era para el sacrificio de los animales, para la expiación de los pecados. Entonces ese altar tenía 4 cuernos específicos, y esos 4 cuernos representan lo que habla del aspecto de la salvación del hombre. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que involucra? Primeramente, habla sobre la reconciliación. Lo segundo, habla de la redención del hombre por causa del pecado. El tercer punto, que es muy importante también, habla de la sustitución, es decir, que Cristo vino a ser el sustituto nuestro para conciliarnos con el Padre. Y el cuarto punto habla sobre la apropiación de los pecados, una ofrenda voluntaria a Dios para el pecado, para el perdón de los pecados de la humanidad. La resurrección de Cristo es la que también da validez a nuestra salvación. Si no hubo resurrección, no habría una validez, no había, no iba a tener peso la muerte de Jesús si no había una resurrección. El hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos también está dando claramente un mensaje de que nosotros tendríamos la oportunidad de muerte y resurrección con Él para morar en la vida eterna. Jesucristo vino a ser la primicia de todos aquellos que murieron y que resucitaron. Todos aquellos que resucitaron en el tiempo del ministerio de Jesús, como en el caso de Lázaro, por ejemplo, llegado un momento volvió a morir, ¿sí? Volvió a morir. En cambio, Cristo Jesús murió y resucitó, y su muerte fue tan triunfal en la cruz del Calvario y la resurrección suya, que dejó abolida toda ley que podía estar azotando nuestra vida y esclavizándonos a cada uno de nosotros por causa del pecado. También debemos tener presente que hubo, en todo el caminar de Cristo Jesús, hubo un mensaje claro que Él nos estaba dando de manera constante y de manera permanente para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro amado Dios. Cristo, cuando resucitó, no tan solo que resucitó entre los muertos, sino que se vistió de inmortalidad y se hizo inmortal, venciendo de esa manera a la muerte misma, venciendo de esa manera a la muerte misma. Allí, en la resurrección, cuando Él deja la tumba vacía, también deja un claro mensaje para todos aquellos que en algún momento, como nosotros, van a creer y van a aceptar a Jesús como su Salvador, que la muerte no va a tener potestad sobre aquellos que son hijos de Dios y sobre aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón. Por lo que en esta noche usted tiene que tener claramente una convicción en su vida. Usted tiene que estar no persuadido, sino convencido de que al aceptar a Jesús o al haber aceptado a Jesús en su corazón, le está dando a usted la oportunidad de tener una salvación eterna y poder morar eternamente con el Padre luego de una muerte física, pero no va a ser espiritual. Cristo Jesús, como dijimos, vino a ser la primicia de todos aquellos que murieron. Él resucitó de entre los muertos. También nosotros debemos tener presente aquí lo que dice el Evangelio de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22, capítulo 3, verso 18 al 22 de Primera de Pedro. La palabra del Señor nos revela lo siguiente, escuche esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 en total, fueron salvas por el agua. Ahora, nosotros vemos acá de que Cristo Jesús al morir, dice la Biblia, fue a lo profundo de la tierra, ¿Qué es lo que pasó allí? Cuando Cristo Jesús muere, va a la profundidad del Seol
y predica a los espíritus encarcelados. Claramente el apóstol Pedro nos habla que fueron aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que murieron mucho antes del nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. A ellos le fue a llevar el mensaje de salvación. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan que cuando Cristo muere, dice la palabra del Señor que la tierra tembló y los sepulcros fueron abiertos y muchas almas también resucitaron en ese momento y partieron con el Señor. Ahora nosotros vemos acá que durante 3 días Cristo Jesús estuvo en una batalla campal con Satanás, nuestro adversario, y fue esos 3 días gloriosos, podemos decirlo de esa manera, que Cristo Jesús arrebata de las manos de Satanás lo que un día el hombre en el huerto del Edén le entrega, la llave de la vida, la llave que abría las puertas del reino de los cielos y que daba oportunidad al hombre a acercarse a Dios en todo momento. Entonces acá nosotros vemos que Cristo Jesús predica a los espíritus encarcelados, aquellos que en algún momento murieron y estuvieron esperando la llegada de Jesús, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora dice que Dios, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba el arca, el cual tan solamente 8 personas, dice la Biblia, que se pueden ser salvas en el tiempo del diluvio. Ahora, cada uno de nosotros cuando estamos apartados de Dios, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, generalmente la gente que usted habla con las personas por ahí, le dice, por ejemplo, que todos somos hijos de Dios. Dios está en todas partes. El día de ayer hablábamos con una mujer de acá de la ciudad de Florencia y decía que cierta persona dijo, Dios está en todas partes, yo lo tengo a Dios en mi vida. Ahora, el tema está que Dios está en todas partes, pero no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, la palabra del Señor dice que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza suya, pero no lo creó como hijo, fue una creación. Ahora, el único que fue hijo, Cristo Jesús, el único, el primogénito, y Él vino a morir en la cruz por nosotros. Ahora, nosotros pasamos de muerte a vida al aceptar a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creyeron en Él, le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículo número 12. A todos los que le recibieron, a todos los que aceptaron a Jesús en su vida, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero antes de esto, antes de que acepten a Jesús, antes de que acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal, somos cada uno de nosotros creados por Dios. Es decir, que sabemos que somos humanos, vivimos en la tierra, caminamos, podemos formar un hogar, una familia, tener hijos, ser abuelos, todo lo que usted quiera. Pero en ningún momento la Biblia dice que somos hijos de Dios desde el mismo momento de la creación nuestra. Desde el mismo momento de la creación somos creados por Dios. Eso dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, dice la palabra que Dios habló con la Trinidad misma, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice el verso 27, dice la palabra del Señor, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Ahora, fuimos creados para que usted pueda pasar de muerte a vida, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que al aceptar a Jesús pasamos de muerte a vida. Usted necesita aceptar a Jesús. Necesita aceptar a Jesús. No hay otra vuelta que darle. Usted, por más que busque atajos para llegar a Dios, no va a haber atajos. Hay un solo camino que nos conduce al Padre y se llama Jesús. Ese es el único camino. El Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, el único camino al Padre se llama Jesús. El único que murió por nuestros pecados se llama Jesús. El único que resucitó de entre los muertos por causa de nosotros y que se ofrendó para esa muerte triunfal se llama Jesús. El único mediador entre Dios y el hombre, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, es llamado Jesús. Por lo tanto, no tenemos otro que medie por nosotros. No tenemos a algún otro que pueda ser la puerta o el canal o el enlace entre Dios y el hombre. No, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Yo soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto,
Cristo Jesús es el único camino que nos conduce al Padre. Y es importante que usted pueda entender este mensaje. ¿Por qué? Porque hay una venda que debe ser quitada de sus ojos. No es lo que muchas veces se nos ha dicho, no es lo que muchas veces se nos ha contado. Yo en mi infancia, a mí me criaron como hijo de Dios, pero luego en mi adolescencia comprendí algo importante, que para poder ser hijo de Dios yo tenía que aceptar a Cristo Jesús. Y bien dicho el caso, ¿no? Yo acepté a Jesús a los 9 años. Mi mamá me llevaba a catequesis, me llevaba a confirmación, me llevaba a tantos lados. Y un día escuché la palabra del Señor y a los 9 años acepté a Cristo Jesús. Y de ahí comenzó mi caminar. A los 12 años comencé a estudiar lo que es la palabra del Señor en los institutos bíblicos, en seminarios, y comencé a estudiar hasta el día de hoy. Entendí que para poder ser hijo de Dios yo debo aceptar a Jesús. No hay otra vuelta, no hay un atajo. Te vuelvo a insistir, no hay puntos medios. Hay un único medio que es para llegar a Dios y se llama Jesús. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él fue la ofrenda dada voluntariamente para la salvación de nuestras almas y para que esa ofrenda, ese cordero que fue inmolado en la cruz pueda ser el único y suficiente para que nosotros podamos ser salvos y ser llamados hijos de Dios. El libro de Hebreos nos relata a nosotros que el sacerdote, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que todos los días el sacerdote presentaba ofrenda por los pecados. Ahora, cada día la gente se acercaba al sacerdote y ofrecía miles y miles de ofrendas por el pecado. Todos los días el sacerdote sacrificaba un animal por causa del pecado, un polino por causa del pecado, una paloma por causa del pecado. Según el estatus social, según la vida económica que tenía sus alternativas para presentar una ofrenda por el pecado. Pero ahora bien, dice la Biblia también en el libro de hoy, en el mismo pasaje, dice que aún el sacerdote presentaba una ofrenda, un sacrificio para sus propios pecados. Pero eso no pasó con Jesús. Jesús es el llamado sumo sacerdote y Él no necesitó volver a morir, volver a nacer, volver a morir, no. La muerte y resurrección de Jesús valió una sola vez y para toda la vida. Fue la única ofrenda. Y dice la Biblia que fue llamado autor de eterna salvación. Ahora es importante que usted en esta noche pueda estar entendiendo este pasaje, ¿no? Esta situación de su vida. Usted necesita aceptar a Jesús en su corazón. Ahora, tenemos que también tener en claro que estos principios de la salvación, ¿sí? Había mensajes por allí. Ese mensaje implicaba, ¿no? que Cristo Jesús no tan solo moría, sino que también Cristo Jesús estaba allí, ¿no es cierto? Estaba allí dando la oportunidad al hombre a través de él de poder reconciliarse con el Padre. Es importante que nosotros podamos anunciar este mensaje. Es importante que nosotros podamos anunciar el mensaje de salvación a toda la gente y podamos nosotros decirle a la gente la necesidad de una salvación eterna que usted y yo necesitamos día tras día. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener presente que debemos volvernos al Padre, que tenemos que volvernos a este Dios que nos ama y que en un momento determinado renunció a lo que más amaba. Te repito, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es importantísimo que en esta noche usted pueda entender este misterio de la palabra, la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de reconciliarse con el Padre, la necesidad de poder estar entendiendo que necesitamos cada día más de nuestro Señor Jesucristo y que necesitamos cada día más de este Dios que nos siga amando con todos los defectos que tenemos, con todos los pecados que vivimos cometiendo, con todas las irregularidades que cometemos en la vida, con nuestras condiciones de vida que llevamos que día a día nos aparta del Señor, pero Dios nos sigue amando y hasta el día de hoy nos sigue dando un mensaje de salvación a través de la muerte de Jesús. Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender. Fíjese, la Biblia
dice que también el apóstol Pablo, ¿no? Decía en un momento determinado, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él, arrebatados con Cristo Jesús. La que hemos quedado, hablando de la venida de Jesús nuevamente a buscar a la iglesia. Entonces es importante que usted tenga esto también claro. La palabra del Señor también nos habla con respecto a la vida, a la venida de Cristo Jesús, de dos tipos de personas. Primeramente, aquellos que murieron, como te dije recién, que resucitaron con Cristo Jesús, aquellos que vamos a quizás morir antes que Cristo Jesús venga, y que al morir, si tenemos una vida correcta ante la presencia del Padre, vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a morar con Él en la eternidad. Y aquellos que quedamos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con Él cuando venga Cristo por la iglesia. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es la siguiente: ¿estás en condiciones en esta noche de poder irte con el Padre si Él viene a buscar Dios, Cristo Jesús a la iglesia? Cierta oportunidad, yo estaba en México y fuimos a un velorio. Me pidieron que vaya a un velorio para poder despedir a un familiar de una persona que estimo y que casualmente está en contacto, en conexión con nosotros en este momento en el Play. Luego que estuve allí, comparto la palabra del Señor, del apóstol Pablo, ¿no? Donde dice, y nosotros los que hayamos quedado, ¿no? Y antes de reflexionar con respecto a la palabra, miré a los presentes. Antes de compartir la palabra, miré a los presentes, compartí la palabra, observé, guardé así segundos de silencio y quedé pensando, ¿no? De poder decir a las personas lo siguiente, a aquellos amigos, conocidos, familiares de la fallecida, preguntarle lo siguiente: si ellos están seguros que si parten hoy, mueren hoy, van a vivir eternamente con Dios. Si hay una seguridad de salvación en sus vidas. Ahora bien, cuando salíamos del lugar y retornábamos a donde yo estaba orando en México, me acompañaban los muchachos y jóvenes de la iglesia, íbamos hablando sobre lo sucedido, lo acontecido, y saltó una conversación, y pregunta va, pregunta vienes, y decía, ¿es bíblico el poder ser cremado, es decir, que te pasen, te incineren y que es polvo, o no es bíblico? Y yo quiero esto, yo quiero aquello, y cada uno tenía un punto de vista al respecto y tenía un comentario con respecto a esa pregunta que se hacía. Y cuando me preguntan a mí, yo respondo la pregunta con otra pregunta, ¿no? Y le digo, ¿qué importa si me incineran o no? El tema está que cada uno de nosotros debemos tener primeramente asegurado nuestro pasaporte al cielo. Porque nos preguntamos, yo quiero que me incineren porque es mejor que me esparzan el polvo de la tierra, pero yo pregunto, ¿no? ¿Estamos nosotros en este momento preparados para partir y morar eternamente con Dios? ¿Nuestra vida está segura en la mano del Señor? Es una pregunta que debemos nosotros mismos respondernos hoy. Si nosotros hoy estamos preparados para partir con el Señor, si Cristo viene a buscarnos. La vez pasada decía la iglesia, todos nos preparamos para el arrebatamiento, hablamos del arrebatamiento. Ahora la pregunta es, si nosotros tenemos que morir ahora, en este mismo momento, mientras que estamos ahí, uno de cualquiera, yo cualquiera, Dios determina que llegó el día que dejemos de existir en el mundo, ¿seremos arrebatados con el Señor? Porque también ahí estamos hablando de un arrebatamiento. Entonces, la necesidad de tener una seguridad de una salvación eterna, la necesidad de tener, digamos, la certeza de que si morimos hoy, partimos con el Señor. Eso es lo que usted tiene que tener presente. Eso es lo que yo debo tener presente. La seguridad de mi salvación. El saber de que no fue vano el haber aceptado a Jesús. No fue en vano el predicar el Evangelio. No fue en vano poder servir a Dios. No fue en vano. Ya mi carrera termina y yo sé que partiré con el Señor, pero
¿Estamos nosotros convencidos que esto va a ser una realidad de nuestra vida? Y la única manera que nosotros podamos tener una seguridad es poder aceptar a Jesús en el corazón. Aceptar al Señor. La Biblia dice, todo aquel que le recibe y ha creído en Él, lo acepta a Jesús, tiene potestad o tiene derecho de ser llamado hijo de Dios. Es la única manera. Y ahí automáticamente se cumple otro punto importantísimo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 1, que somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Somos sellados. Ese sello del Espíritu Santo habla de que tú eres propiedad de un Dios todopoderoso y que Él va a velar por tu vida hoy, mañana y siempre. Y que a partir del mismo momento que aceptaste a Jesús y el Espíritu Santo te selló con su poder, y aplicó en tu vida una unción, tenés la oportunidad de que Dios te mire a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y que a través del nombre de Jesús, a través de una oración, a través de Cristo Jesús, podamos tener la reconciliación una vez más con el Señor. Entonces es importante estos puntos. Acá nosotros muchas veces nos preocupamos y decimos, yo voy a estar con Dios porque yo hago bien esto, le doy de comer al necesitado. Cuando hay alguien que necesita alimento, yo le estoy llevando. Veo que hay una persona que necesita una zapatilla, si no tengo yo le compro y le doy. Está bien, samaritanos somos todos, pero la salvación la tienes tú, la salvación la tengo yo por esos actos, porque todos podemos hacer un acto de bien, de misericordia, pero usted y yo, al hacer el acto de bien y misericordia, ¿estamos conscientes de si vamos o no con el Señor? Y ahora, nuestro pasaporte al cielo se llama Jesús. No hay otra vuelta que dar. Y hoy te insisto en esto, porque los tiempos se están acortando. Hoy te voy a seguir insistiendo en esto, porque los días se están acortando, amados míos. Y es importante que usted entienda la necesidad de ser salvo, la necesidad de haber aceptado a Jesús, la necesidad de poder ser llamado hijo de Dios. No por título, no porque papá, mamá van a la iglesia, no porque el abuelo va a la iglesia, no porque el tío va a la iglesia, no porque usted es parte de una familia que anunció, no, la salvación es personal. Mis dos hijos son hijos de pastores, hijos de una profeta, de 10. Sirven en la iglesia, de 10. Mis nietos son nietos del pastor de la iglesia, el fundador de la iglesia acá en Florencia y de la profeta de la iglesia, de 10. Mis nietos, amados por nosotros. Tengo 2 nueras, tengo servidoras, pero yo te pregunto, eso no le da derecho a ser salvo. El hecho de que sean mis hijos no le da derecho a la salvación. No, la salvación es personal. Ellos deben ganar la salvación, ellos deben pelear por la salvación de sus almas. Ellos deben afianzar sus caminos con el Señor todos los días para que ellos puedan ser salvos. Papá y mamá les puedan dar consejos, les puedan dar el mejor testimonio de vida, pero si ellos optan por un camino diferente y están en la iglesia y tienen una vida diferente a la vida piadosa de que Dios busca y anhela que nosotros tengamos, listo, ellos van a rendir cuentas con Dios, pueden ser salvos como perder su salvación, pero eso es personal, esa es una relación del hombre con Dios, de la mujer con Dios, y eso es lo que debe entender usted. El hecho de que usted participe de una familia cristiana no le da derecho a ser llamado hijo de Dios. Usted tiene que aceptar a Jesús en su corazón y tiene que esforzarse a tener una vida de agrado, una vida de bondad, una vida que agrada a Dios día tras día. Y tener presente que así como Cristo bajó a las profundidades para poder predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados, usted y yo, estando en pecado, apartados por Dios, de Dios por causa del pecado, también estamos encarcelados, también estamos presos. Dice el libro de Isaías, capítulo 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y usted lo puede volver a leer eso también en Lucas 4, 18 en adelante. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado Dios. Dice, a predicar las buenas nuevas de salvación, a abrir las puertas de los que están presos, a quitar el manto de luto de los que están allí entristecidos, agobiados, doloridos, a anunciar el año agradable de Jehová y poder establecer a los que están quebrantados de que hay óleo de gozo para sus vidas. Es decir, que tenemos nosotros que anunciar este mensaje de salvación. Y cada uno de nosotros debemos entender que hay una
necesidad en este tiempo de que podamos nosotros predicar a todos aquellos que puedan estar en nuestro alcance para que puedan ser salvos. Los tiempos se acortan, los días son cada día más difíciles y muchas almas, si no predicamos el Evangelio, muchas almas irán al infierno, no irán con Dios. Un tiempo atrás hablaba con una servidora de nuestra iglesia que nos acompañaba haciendo radio y yo le digo, ¿sabes qué? No podemos hablar de salvación. No podemos hablar de salvación si no confrontamos al hombre con el pecado, con la vida que lleva. No le podemos decir Dios te ama y ya aceptar a Jesús ahí, ya es. No, tenemos que decirle y enseñarle también que deben renunciar al pecado que viven, que deben esforzarse a cambiar de vida y que deben permitir al Espíritu Santo que los ayude a cambiar de vida, a cambiar de postura, a cambiar de posición. Yo no te puedo hablar a vos de salvación si no te confronto con el pecado. Tú no me puedes hablar a mí de salvación si no me confrontas con el pecado. Hace muchos años cuando yo me aparté del Señor, allá cuando era mi adolescencia, después cuando volví al Señor, vuelvo en una situación muy delicada y cuando yo me reconcilio con el Señor, lo primero que hicieron conmigo, me acuerdo, el apóstol ya partió con el Señor, Basilio Knight y su esposa Esther, lo primero que hicieron fueron a hablar conmigo y me confrontaron con la vida que yo llevaba. Me decía, mira Oscar, tu vida no es correcta, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, no podés decir ser hijo de Dios si tienes una vida que no es grata ante los ojos del Padre y me guiaron y me orientaron para que yo pueda ir cambiando y orientando mi vida, para que yo pueda ir siendo diferente y pueda ir tomando posturas diferentes en la vida y que mi conducta sea totalmente diferente, contraria a antes de reconciliarme con Dios. Y eso es lo que usted debe entender, que en esta noche hay una confrontación en esta hora, ¿sí? Dios te está confrontando con la palabra, Dios te está confrontando con la vida que estamos teniendo, cada uno de nosotros. El hecho de que yo sea pastor, que esté compartiendo la palabra contigo, que dentro de un rato pueda darte una palabra de oración, no quiere decir de que yo no esté en pecado, que no necesite de salvación y arreglar cuentas con Dios. No todos necesitamos arreglar cuentas con Dios día tras día. Yo mañana me levanto, algo puede llegar a pasar, yo necesito arreglar cuentas con Dios, necesito arreglar cuentas con mi adversario, con las personas con las cuales pude haber tenido problemas, pero yo necesito arreglar. Yo no puedo decir que tengo la verdad, no, porque yo no soy dueño de la verdad. Hay una confrontación en mi vida, hay una confrontación en tu vida. Cuando nosotros decimos que tenemos la verdad, es allí donde le hacemos a Dios mentiroso. Nosotros necesitamos reconciliarnos hoy, arreglar nuestra vida. Yo quiero alentarte en esta noche a que vos puedas entender que si tu vida no es la correcta, si tu vida no está siendo correcta, que en esta noche tú puedas darle la oportunidad a Dios de poder librarte de cualquier tipo de condenación que pueda haber, y que en esta noche vos le puedas decir al Señor, acá estoy, yo necesito ser salvo, necesito arreglar mis cuentas contigo, Señor, y comenzar, así como usted y yo podemos dialogar en el momento cuando nos encontramos por allí, usted pueda decirle al Señor, por ejemplo, ¿no? que Dios te pueda escuchar y decirle, Señor, ¿sabes que me pasó esto? ¿Sabes que estoy viviendo esta situación? He cometido esta falta, he cometido la otra. Y tienes a alguien que va a abogar por ti. Dice la epístola de Juan, hijito mío, si vosotros habéis pecado, abogado tenemos por el Padre, a Jesucristo. A Jesucristo. Abogado tenemos. Él está intercediendo 24 horas al día por usted y por mí, de manera permanente, de manera constante. Él le está hablando al Padre y le dice, ¿sabe que yo he muerto por Oscar? Yo derramé mi sangre por Estela, yo derramé mi sangre por Gerardo, yo derramé mi sangre por... Y Él hoy se está volviendo a ti. Y te pido que te lo reconcilies contigo, que tenga misericordia, que lo perdones, que mi sangre lo cubrió, Señor. Yo derramé mi sangre por Él. Entonces tenemos un abogado, tenemos un defensor ante el Padre, ante nuestro amado Dios. Pero tengo una mala noticia que darte, una mala noticia, que cuando Cristo venga a buscar la iglesia va a venir como juez, no como salvador.
Entonces hoy debemos arreglar cuenta con Él. Hoy nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Porque el día que venga Cristo a buscar a la iglesia, viene como juez. Si yo muero hoy, yo voy a estar presente ante un juez que va a estar allí habilitándome a entrar al cielo, al reino de los cielos o no. Entonces yo necesito hoy arreglar mis cuentas con el Padre a través de Jesús. Usted necesita hoy reconciliarse con Dios. Acuérdese algo importante, que estando nosotros en pecado, estamos encarcelados. Y la Biblia dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado Dios a abrir las puertas de aquellos que están en prisiones, están presos. Y hoy hay una oportunidad. Cristo Jesús está donde tú te encuentras, está donde yo me encuentro. El Espíritu Santo está con nosotros hoy. Y Él está queriendo que nosotros podamos ser investidos de poder y gloria y poder reconciliarnos con nuestro amado Dios. Quiero orar por tu vida en esta noche. Quiero bendecir tu vida en esta noche y poder de esa manera también darte la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. ¿Qué te parece si en esta noche juntos hacemos una oración? Le pedimos a Dios que nos perdone, que nos vuelva a recibir, que nos vuelva a aceptar y que nosotros podamos ser nuevamente llamados hijos del eterno Dios. Repite conmigo estas simples palabras. Amado Dios, he escuchado la palabra, escuché el mensaje y en esta hora me he dado cuenta de que estoy apartado de ti, de que mi vida pecaminosa ha hecho y ha producido un abismo entre vos y yo. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo a ti, Señor, y te pido que tú me perdones todos mis pecados, que me libres de toda condenación y que en el nombre poderoso de Jesús vuelvas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero que tu Espíritu Santo vuelva a cubrir mi vida, Señor. Vuelva a sellarme, Señor, y me vuelva a dar la paz y la seguridad de una salvación eterna. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste conmigo esta corta y sencilla oración, hay una oportunidad de salvación para nuestra vida, para vos y para mí. Pero ahora quiero orar por tu salud, quiero orar por tu vida, quiero orar por tu casa, por tu familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, una vez más te invocamos, Dios eterno, en esta noche. Declaramos la bendición tuya para cada uno de tus hijos. Pedimos que en esta misma hora, Señor, la gracia tuya pueda llenarnos, pueda envolvernos, pueda cubrirnos, Señor. Bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oro por los enfermos, los necesitados, por aquellos, Dios, que en esta noche están allí pasando por necesidades, por crisis. Oramos, Señor, también por aquellos hermanos nuestros que están pasados, están afectados, Señor, por esta pandemia del COVID-19. Te pedimos, Dios amado, que tu mano esté sobre ellos, que los cubras, que los sanes, Dios, en el nombre de Jesús, que el poder de la sangre de Cristo sea derramado sobre cada uno de ellos y toda enfermedad salga de sus cuerpos. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Qué te parece si nos reencontramos el viernes con un poquitito mejor de la transmisión y todo de hoy? Que pueda llegar a superar la transmisión de hoy. Pero nos encontramos el viernes a las 10 de la noche y quizás un poquito más para poder compartir nuevamente una palabra del Señor. Me despido. Soy el pastor Oscar de Ministerio Internacional Montebrón de la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina. Y te esperamos sábados y domingos a partir de las 19 horas en Ameguino 208, aquí en la ciudad de Florencia. Nuestro templo está ubicado detrás de la estación de servicio BC, a escasos 50 metros de Ruta Nacional número 11, aquí en Florencia, Santa Fe. Chao, bendiciones de lo alto y gracias por habernos acompañado hasta este momento.